This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Esta fue la declaración de apertura del presidente de Indonesia, Sukarno, en la primera conferencia Asia-África, celebrada en la ciudad indonesia de Bandung en 1955. La conferencia de Bandung constituyó la primera ocasión en que los países del sur global se unieron para oponerse al imperialismo y al colonialismo, defender sus derechos soberanos y buscar un mundo más equitativo. Situada en la cuenca de Bandung, en la occidental isla de Java, Bandung es una pintoresca ciudad montañosa con un clima agradable. En la calle Asia-África se encuentra un edificio blanco de 3 plantas que inicialmente funcionó como club de lujo para los colonizadores holandeses. Tras la independencia de Indonesia en 1945, el primer presidente del país, Sukarno, lo rebautizó como Edificio de la Independencia. Ahora es un museo dedicado a la conferencia Asia-África. En abril de 1955, aquí se reunieron delegaciones gubernamentales de 29 países asiáticos y africanos. En su discurso inaugural de la conferencia, el presidente indonesio Sukarno afirmó: "En los últimos años se han producido cambios enormes. Las naciones, los estados, han despertado de un sueño de siglos. Huracanes de despertar y redespertar nacional han barrido la tierra, sacudiéndola, cambiándola para mejor". El primer ministro Zhou Enlai encabezó la delegación china que asistió a la conferencia de Bandung. Al principio, las potencias occidentales engañaron a algunos países asiáticos y africanos para fomentar la hostilidad hacia la nueva China. Esto puso a la conferencia al borde del colapso. El primer ministro Zhou Enlai subió al estrado en ese momento crítico y pronunció un discurso sobre la búsqueda de puntos en común y la reserva de las diferencias. The Chinese delegation has come here to seek unity and not to quarrel. La delegación china ha venido aquí a buscar la unidad y no a reñir, a buscar puntos en común y no a crear divergencias, expresó el primer ministro Su. Su discurso cambió el curso de la conferencia. Después de una semana de debates, los países participantes propusieron los 10 principios de la conferencia de Bandung, también conocidos como el espíritu de Bandung, centrados en la solidaridad, la amistad y la cooperación para gestionar relaciones internacionales. Los 5 principios de coexistencia pacífica propuestos por China, a saber, respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia mutua en los asuntos internos de los otros, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica, se convirtieron en un componente crucial del espíritu de Bandung. Inti dari Dasar Sila Bandung itu sendiri adalah untuk mempromosikan solidaritas antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, mendukung kemerdekaan antara bangsa-bangsa di dunia, mendorong kerjasama internasional, mendorong kesetaraan, dan hidup berdampingan secara damai. Indonesia, como uno de los miembros fundadores de la conferencia de Bandung, apoyó activamente los movimientos anticoloniales y antiimperialistas después de la Segunda Guerra Mundial. El país no es ajeno al imperialismo, luego de haber estado sometido al duro régimen colonial de potencias occidentales durante más de 300 años. Indonesia es el mayor país archipelágico del mundo. Su ubicación entre los océanos Pacífico e Índico lo ha convertido en una importante puerta para el comercio marítimo desde la antigüedad. Indonesia también es uno de los países más volcánicos del mundo. Las cenizas volcánicas fertilizan su suelo, por lo que la tierra es rica para el cultivo de especias como el clavo, la nuez moscada y la pimienta. Estas condiciones naturales favorables atrajeron a colonizadores europeos codiciosos durante la era de las exploraciones. Los portugueses fueron los primeros en llegar en 1512 y amasaron una fortuna vendiendo especias a Europa, seguidos por otras potencias europeas como España, Holanda y Reino Unido. En 1619, Holanda se apoderó de Yakarta, el centro comercial de la isla de Java, que hoy es capital de Indonesia, Yakarta. Holanda la rebautizó como Batavia y la utilizó como sede de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) en Oriente para establecer su régimen colonial. A mediados del siglo XVII, el comercio de la VOC representaba casi la mitad de todo el comercio mundial. Se calcula que su valor bursátil durante su apogeo equivale hoy a $7,9 billones, muy superior al de cualquier empresa que cotice en la bolsa en todo el mundo en la actualidad. La riqueza de los colonizadores fue amasada a costa de la sangre del pueblo indonesio.
Con sus propios buques de guerra y mercenarios, la VOC llevó a cabo una serie de masacres contra el pueblo indonesio en sus casi 200 años de historia. En 1621, Jan Pieterszoon Koen, gobernador general de la VOC, pretendía monopolizar el comercio de la nuez moscada y ordenó la masacre de la mayoría de los 15.000 habitantes de las Islas Banda. Los lugareños le llamaban el carnicero de Banda. Karl Marx relató en su libro El Capital, Banyuwangi, una provincia de Java. En 1750 tenía más de 80.000 habitantes. En 1811, solo 18.000. Después de la disolución de la VOC en 1799, el gobierno holandés se hizo cargo de sus colonias. En 1830, las autoridades colonizadoras holandesas introdujeron en Indonesia el sistema de cultivo, que obligaba a los agricultores locales a destinar cierta proporción de sus tierras a cultivos comerciales de exportación, como el índigo, el café y el azúcar. Esto dejaba a la población local con pocas tierras para cultivos alimentarios, lo que condujo a hambrunas masivas. Durante sus más de 300 años de dominio colonial, los holandeses transformaron Indonesia en un mero proveedor de materias primas para los colonizadores, sin consideración alguna por el bienestar de la población local. Frente a la brutal opresión de los colonizadores holandeses, el pueblo indonesio nunca cesó su resistencia. Bandung es una ciudad que presenció esta heroica lucha. En la parte norte de Bandung se alza el monumento de la lucha del pueblo de Java Occidental, erigido con pilares de piedra en forma de bambú. En la cultura sundanesa de Java Occidental, el bambú simboliza la libertad y es también un emblema de Bandung. Los pilares de piedra del monumento se construyeron en forma de lanzas de bambú, la principal arma que utilizó el pueblo indonesio para luchar contra los colonizadores. Debajo del monumento está el Museo de la Lucha del Pueblo de Java Occidental, que muestra cómo la población local luchó por la independencia desde la época colonial hasta la fundación de Indonesia. En el museo, un diorama muestra cómo Abul Fatah Agung, gobernante del poderoso sultanato javanés de Bantam, dirigió al pueblo de Java Occidental contra los colonizadores holandeses a finales del siglo XVII. La defensa de Agung del libre comercio era incompatible con los intereses de los holandeses. Los colonizadores holandeses intentaron coaccionar y seducir a Agung para que se sometiera, pero este se negó a convertirse en su títere y persistió en la lucha contra los holandeses. Entonces, los holandeses se coludieron con el hijo de Agung para dar un golpe en palacio, para lo cual Agung fue encarcelado. Falleció en 1692. Aunque la lucha de Agung no logró expulsar a los colonizadores, su espíritu de resistencia contra la opresión colonial encendió el espíritu nacional de Indonesia. El movimiento de independencia nacional de Indonesia ganó impulso en el siglo XX. El Museo de la Acusación de Indonesia en Bandung conmemora la lucha del líder independentista de Indonesia, Sukarno, contra los colonizadores holandeses. Bandung es donde Sukarno comenzó su activismo político. En 1927, Sukarno y otros activistas formaron la Asociación Nacional Indonesia, llamada posteriormente Partido Nacional Indonesio, para luchar por la independencia nacional. En 1929, las autoridades coloniales holandesas arrestaron a Sukarno por iniciar una rebelión. Durante el juicio, Sukarno pronunció un largo discurso de defensa titulado Indonesia Acusa, en el que enumeró los crímenes de los coloniales holandeses y defendió la lucha del pueblo indonesio por la independencia. Di mana Sukarno Muda dan 3 tokoh PNI lainnya pernah dipersidangkan di ruangan ini dari tanggal 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930. Nah, ini adalah ruang saksi bisu atas perjuangan Bung Karno di hadapan hakim kolonial. Nah, ini ruangannya. Posteriormente, Sukarno fue condenado a prisión y recluido en una prisión de Bandung. A pesar de ser perseguido por los colonizadores holandeses y sufrir repetidos encarcelamientos y el exilio, Sukarno nunca dejó de luchar. Después de las arduas luchas del pueblo indonesio, Indonesia declaró su independencia en 1945 y Sukarno se convirtió en el primer presidente del país. Tras la independencia, el pueblo indonesio resistió valerosamente las invasiones británicas y holandesas y finalmente frustró un intento holandés de volver a colonizar el país. En la actualidad, una nueva ola de despertar recorre el sur global, inyectando una vitalidad renovada al espíritu de Bandung. A finales de agosto de 2023, durante la cumbre de líderes de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica, el presidente indonesio Joko Widodo instó a los países del sur global a unirse y salvaguardar sus derechos al desarrollo. Todos hemos sido testigos de la injusticia del actual orden económico mundial. Debemos continuar alzando la voz por una cooperación igualitaria e inclusiva, afirmó Widodo. Indonesia, sede de un proyecto emblemático de la cooperación sur-sur, el ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung,
que Indonesia y China construyeron conjuntamente en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China. En octubre de 2023, el ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung, con una extensión de 142 kilómetros, fue inaugurado formalmente, con lo que el tiempo de recorrido entre Yakarta y Bandung se acortó de más de 3 horas a 40 minutos. El ferrocarril utiliza tecnología y estándares chinos. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. After high-speed train, there is a reason to stay, to work, to live, and creating a new town, a new city in the end of the line. So I think this is to show you that high-speed train not only bringing people, but also creating new economic growth in the future. China e Indonesia, dos grandes países en desarrollo y mercados emergentes, históricamente se han apoyado entre sí en sus esfuerzos antiimperialistas, anticolonialistas y de construcción nacional. En la actualidad, las relaciones entre los dos se están desarrollando rápidamente, con resultados visibles. Los dos países se han comprometido a ser pioneros en la cooperación sur-sur. I think the spirit of Asia-Africa Conference is still relevant. Before we fight colonialism, now we fight poverty. Now we fight injustice together. West Java high-speed train is made in China, member of Asia-Africa Conference. It is proof that we can work together. The spirit is very beautiful. We need to see more. Bergandengan tangan, bahu membahu, tiada yang tak mungkin bila kita bersatu. Tiada yang tak mungkin bila kita bersatu.